Soy María José Gutiérrez y esta presentación analiza el problema del matrimonio infantil en México, entendido como la unión entre dos personas en la que al menos una de ellas es menor de 18 años. La razón por la que elegí este tema es porque considero que es necesario hacer conciencia sobre esta situación y sus consecuencias, ya que a veces se toma como algo lejos de nuestra realidad. Además, es indispensable abordar y profundizar en el tema del matrimonio infantil para el diseño de políticas públicas que erradiquen este problema, pues es una práctica nociva y una forma de violencia que vulnera los derechos de las niñas en el país. El matrimonio infantil se trata de un fenómeno que afecta al 4.45% de las adolescentes entre los 12 y los 17 años. También es más común en las zonas rurales del país, particularmente dentro de las comunidades indígenas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, estados que ocuparon los 3 primeros lugares en matrimonios infantiles en 2014. En esas comunidades persiste la práctica del pago de la dote, un requisito del hombre para contraer matrimonio con la niña. Al monetizar su valor, una niña puede servir como sustituto del dinero para compensar deudas y resolver conflictos. A menudo las expectativas sociales y culturales presionan a las niñas a casarse después del inicio de la pubertad. En las comunidades rurales, la pureza y la virginidad de una niña son muy valiosas, por lo que el matrimonio funciona como una forma de protegerlas. También se sabe que los hombres prefieren mujeres más jóvenes porque son más fáciles de controlar y porque tienen un periodo de fertilidad más largo. El artículo 148 del Código Civil Federal y el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para detenerlo. El problema de esta práctica es que constituye una violación a los derechos de las niñas, las obliga a convertirse en adultos aunque sigan teniendo 12 o 13 años, las obliga a ser madres, a asumir las responsabilidades domésticas y muy probablemente las introduce a un ambiente de violencia intrafamiliar. Pero también hablamos de un problema económico. El matrimonio infantil es un fenómeno vinculado a la deserción escolar, limita las oportunidades de vida de las niñas al reducir sus ingresos potenciales y fomenta la transmisión intergeneracional de pobreza. Veámoslo de esta manera. En un modelo de equilibrio simple, en el mercado de matrimonio, donde los padres eligen al esposo de sus hijas, existe una relación negativa entre la edad y la calidad de la novia. Esto significa que la corta edad de una novia es un atributo deseable, por lo que los padres optarán por casar a sus hijas desde pequeñas, en lugar de esperar a que crezcan, para ahorrar en los costos del matrimonio. A cambio, la familia de la novia recibirá la dote. Según datos de la encuesta intercensal 2015, el 73% de las niñas y adolescentes que contrajeron matrimonio abandonaron la escuela, el 40% de las niñas tienen al menos un hijo y el 50% vive en situación de pobreza. Las mujeres que se casaron antes de los 18 años sufrieron 49% más violencia física y 46% más violencia económica en comparación con aquellas que se casaron después de la mayoría de edad. También, un estudio realizado por el Banco Mundial y el Centro Nacional de Investigación sobre la Mujer para conocer el impacto económico del matrimonio infantil estimó que los países pierden en promedio alrededor del 1% de su base de ingresos debido a esta práctica y que si este problema hubiera terminado en 2015, la economía mundial podría haber ahorrado 566,000 millones de dólares para el año 2030. La situación del matrimonio infantil puede ser explicada a partir del enfoque de Douglas North sobre las instituciones como reglas del juego. A pesar de que ya hay leyes que prohíben el matrimonio antes de los 18 años, existen normas sociales, es decir, normas no escritas muy arraigadas que estructuran la interacción entre los miembros de las comunidades respecto al matrimonio infantil y que si no se siguen son sancionadas socialmente. Esto se observa, por ejemplo, en los casos donde una adolescente embarazada sin esposo o una niña que ha perdido su pureza pueden ser víctimas de rechazo o de exclusión social. La pregunta que queda entonces es, ¿cómo se puede crear el cambio institucional para terminar con el matrimonio infantil? Para promover un cambio de actitudes de dentro de las comunidades se necesita de la acción colectiva. Un número suficiente de personas debe de estar dispuestas a cambiar y a manifestarlo de manera coordinada. Mi propuesta es hacer campañas de comunicación y grupos de diálogo para informar los daños de esta práctica y apoyar el cuestionamiento de las normas y valores sociales. Esto se puede lograr con ayuda de líderes comunitarios y líderes religiosos. También se pueden implementar programas en las escuelas con perspectiva de género que ayuden a los jóvenes a cambiar las creencias y valores vinculados a la tradición del matrimonio infantil y que ayuden a reconocer la dignidad de la mujer, sus derechos y su igualdad ante los hombres. También se pueden crear estrategias para empoderar a las mujeres e incentivar a los padres a dejar que las niñas sigan con su educación, lo cual traería mayores beneficios económicos.
Al final lo que puedo decir es que el problema del matrimonio infantil es un claro ejemplo de que tanto las normas formales como las informales importan. La economía institucional permite abordar el problema del matrimonio infantil desde otra perspectiva, al reconocer que no basta con hacer leyes que prohíban alguna práctica, porque al existir limitaciones informales, estas impedirán cualquier impacto que las normas formales puedan generar. Al analizar la situación desde el punto de vista de las instituciones, se puede tener más claro que al hablar de normas informales no se puede esperar a que el cambio de toda esa estructura que sustenta al matrimonio infantil cambie a corto plazo, por lo que se reconoce que los esfuerzos para combatir este problema deben ser continuos. La economía institucional da un panorama más claro para tomar medidas más concretas que puedan complementarse con las previsiones legales que ya existen sobre este fenómeno del que muy poco se habla.